Una mujer se separa de su marido millonario al descubrir que la engañaba por su infertilidad. 5 años después, aparece con gemelos idénticos a él. El sol de la tarde se filtraba a través de las enormes ventanas de la mansión Monteiro, bañando el piso de mármol con un brillo dorado que, irónicamente, contrastaba con el frío que reinaba dentro de la casa. Sofía estaba sentada en el amplio sofá del salón principal, absorta en el silencio abrumador que llenaba la habitación. Su mirada se perdía en los reflejos del cristal de la mesa de centro, mientras el eco de un reloj en la pared marcaba el paso del tiempo. La mansión era un templo de lujo y opulencia, pero para ella se había convertido en una jaula donde el brillo de su matrimonio se había desvanecido. Desde el despacho de Tiago se escuchaba un leve golpeteo, el sonido de su pluma golpeando rítmicamente el escritorio. Esa había sido su rutina desde hacía meses. Se encerraba allí durante horas, sumido en contratos, estrategias empresariales y reuniones virtuales. Sofía sabía que, más allá de su obsesión por el trabajo, Tiago evitaba estar cerca de ella. Había amor entre ellos alguna vez, de eso estaba segura, pero ahora parecía un eco lejano, enterrado bajo el peso de las expectativas incumplidas y los años de intentos frustrados de formar una familia. Habían pasado 3 años desde que comenzaron los tratamientos de fertilidad, 3 años de citas médicas, hormonas, análisis y una montaña rusa emocional que siempre terminaba en el mismo lugar, el fracaso. Sofía había soportado cada pinchazo, cada diagnóstico negativo, cada comentario lleno de lástima por parte de los médicos. Sin embargo, lo que más le dolía no eran los resultados, sino la forma en que Tiago la miraba. No hacía falta que él dijera nada. Sus ojos reflejaban decepción y un resentimiento silencioso que la consumía por dentro. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja tenue, Sofía decidió que no podía seguir ignorando la creciente distancia entre ellos. Tenía que hablar con él, aunque no sabía exactamente qué quería decir. Se levantó del sofá, alisó la falda de su vestido con las manos temblorosas y caminó hacia el despacho. Tocó suavemente la puerta, esperando una respuesta. «¿Qué pasa?», respondió Tiago desde dentro con un tono seco e impaciente. Sofía abrió la puerta y lo encontró inclinado sobre su escritorio, rodeado de documentos y con el teléfono en la mano. La luz del atardecer se reflejaba en su cabello oscuro, acentuando la firmeza de sus rasgos. Tiago siempre había sido un hombre atractivo, pero en ese momento, toda la calidez que una vez había amado en él parecía haberse desvanecido. «¿Podemos hablar?», preguntó ella con cautela, manteniendo la mano en el pomo de la puerta. Tiago levantó la vista, visiblemente molesto por la interrupción. Sus ojos, que solían brillar con ternura, ahora eran fríos y calculadores. «Estoy ocupado, Sofía. ¿Puede esperar?», dijo sin apartar la vista de los papeles frente a él. «No, no puede esperar», replicó ella con más firmeza de la que esperaba. Su corazón latía con fuerza, pero sabía que tenía que mantenerse firme. Tiago suspiró, dejó el teléfono sobre el escritorio y se recostó en su silla cruzando los brazos. «¿De qué quieres hablar?», preguntó con una mezcla de resignación e irritación. Sofía respiró hondo antes de responder. «De nosotros, de lo que está pasando, o mejor dicho, de lo que ya no está pasando». La expresión de Tiago se endureció. No dijo nada, pero sus ojos reflejaban impaciencia. Ella continuó. «Tiago, siento que estamos atrapados en un ciclo interminable. Los tratamientos, las decepciones, la distancia entre nosotros». Su voz se quebró ligeramente, pero se esforzó por mantenerse firme. «Ya ni siquiera hablamos. Apenas somos 2 extraños compartiendo un techo». Tiago se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal. Desde allí, contempló el paisaje perfectamente cuidado de los jardines de la mansión. Su postura rígida lo hacía parecer un hombre que cargaba el peso del mundo sobre los hombros. «Sofía, ya hemos hablado de esto antes. Sabes lo importante que es para mí tener un hijo. No es solo un deseo, es una necesidad», dijo, sin apartar la vista del horizonte. Aquellas palabras cayeron como un balde de agua helada sobre Sofía. Sabía que Tiago soñaba con un heredero desde mucho antes de que se casaran, pero escuchar esa declaración con tanta frialdad fue devastador. «¿Y yo?», susurró finalmente con un hilo de voz. «¿Qué hay de mí, Tiago? ¿Dónde quedo yo en todo esto?». Tiago se giró para mirarla. Su expresión era una mezcla de frustración y cansancio. «Tú has hecho lo que has podido, Sofía.
No estoy diciendo que sea tu culpa, pero tal vez deberíamos aceptar que esto no va a funcionar. Sofía sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Las palabras de Tiago eran como un golpe directo a su corazón. Por un momento, quiso gritar, pedirle que luchara por ellos, pero algo dentro de ella le dijo que ya era tarde. Giró sobre sus talones y salió del despacho, cerrando la puerta detrás de ella. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Tiago resonaban en su mente una y otra vez. Finalmente, aceptó lo que había estado temiendo durante semanas. Su matrimonio estaba al borde del abismo y tal vez no había forma de salvarlo. El ambiente en la mansión Monteiro, ya tenso, se tornó insoportable en las semanas que siguieron a la conversación entre Sofía y Tiago. Él parecía cada vez más ausente, refugiándose en largas horas en la oficina o en viajes de negocios. Por su parte, Sofía intentaba llenar el vacío emocional dedicándose a las pocas actividades que todavía le daban algo de sentido: cuidar los detalles del hogar, leer en el jardín y mantener una rutina que no lograba disipar la sensación de fracaso que la consumía. Una noche, mientras Sofía revisaba unos correos en su laptop en el salón, escuchó el sonido del motor del auto de Tiago. Había llegado mucho más tarde de lo habitual. Era cerca de la medianoche, y aunque en otros tiempos ella habría salido a recibirlo, esa noche decidió quedarse en su lugar. Los pasos de Tiago resonaron en el vestíbulo, pero en lugar de buscarla, subió directamente a su habitación sin siquiera saludarla. El nudo en el estómago de Sofía se apretó aún más. Esa frialdad, ese desinterés, algo no estaba bien. Al día siguiente, Sofía decidió limpiar su mente con un paseo por los jardines. Sin embargo, al regresar a la casa, encontró la computadora de Tiago encendida sobre el escritorio del despacho. No era del tipo que revisaba las cosas ajenas, pero la curiosidad fue más fuerte. Se acercó y notó un correo abierto en la pantalla. Lo primero que llamó su atención fue el remitente, Mariana López. Mariana era la joven asistente personal de Tiago. Había trabajado con él durante poco más de un año, y aunque Sofía siempre había notado que era educada y profesional, había algo en su actitud que le resultaba extraño. En el correo, el tono era casual, pero no profesional. Las palabras cargaban una familiaridad que no correspondía a una relación estrictamente laboral. El mensaje terminaba con algo que hizo que la sangre de Sofía se congelara. «Nos vemos esta noche en el hotel, mi amor. No puedo esperar más». El corazón de Sofía latía con fuerza, mientras trataba de procesar lo que acababa de leer. Cerró la computadora de golpe y salió del despacho, intentando calmarse. Tal vez estaba sacando conclusiones apresuradas, se dijo. Tal vez había una explicación lógica para ese mensaje, pero en el fondo sabía que algo estaba terriblemente mal. Esa misma tarde decidió enfrentarse a sus sospechas. Hizo un esfuerzo por actuar con normalidad, y cuando Tiago anunció que tenía una reunión importante esa noche, fingió no darle importancia. Esperó a que él se fuera y luego llamó a un taxi. Su intuición le decía que algo estaba a punto de confirmarse. El trayecto al hotel que Tiago solía frecuentar durante sus viajes fue un tormento. Cada kilómetro que recorría la acercaba a una verdad que temía descubrir. Al llegar, pidió al taxista que la esperara y se dirigió al vestíbulo. El ambiente del lugar era opulento, con luces cálidas y alfombras que amortiguaban los pasos. Sofía respiró hondo y miró a su alrededor, buscando un indicio de Tiago. Sus manos temblaban, pero se obligó a mantenerse firme. Finalmente lo vio. Tiago entraba al ascensor acompañado de Mariana. Ella llevaba un vestido rojo que contrastaba con su cabello castaño, mientras que él lucía despreocupado, como si no hubiera nada que esconder. Lo que más dolió a Sofía no fue el hecho de verlos juntos, sino la naturalidad con la que se comportaban. No había dudas, no había explicaciones que buscar. Era una traición evidente. Sofía se quedó inmóvil, sintiendo cómo la realidad la aplastaba. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero se limpió rápidamente. No quería hacer una escena, no quería darles ese poder sobre ella. Dio media vuelta y salió del hotel con la cabeza en alto, aunque por dentro se sentía destruida. Al regresar a casa, Sofía no pudo contener el llanto. Durante horas se permitió sentir todo el dolor que había estado acumulando durante años. No era solo la traición lo que la devastaba, sino todo lo que significaba. Su matrimonio estaba muerto. Las ilusiones, los sacrificios, los años de esfuerzo, todo había sido en vano.
Tiago había hecho su elección y no era ella. A la mañana siguiente, Sofía tomó una decisión. No podía seguir viviendo en esa mentira. Reunió fuerzas, bajó al despacho de Tiago y lo esperó. Cuando él llegó, con el rostro fresco y despreocupado, ella lo enfrentó sin rodeos. «Sé lo que hiciste, Tiago», dijo, su voz firme a pesar del temblor en su interior. Él frunció el ceño, fingiendo no entender. «¿De qué estás hablando?» «De Mariana, del hotel, de la mentira en la que hemos vivido los últimos meses. Esto se acabó». Tiago intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Por primera vez vio en los ojos de Sofía algo que nunca había estado allí, una resolución inquebrantable. Sabía que no había marcha atrás. El matrimonio que habían construido estaba roto, y esta vez no habría segundas oportunidades. Sofía pasó los días siguientes en un estado de aparente calma. Había algo liberador en tomar una decisión definitiva, incluso si esa decisión significaba poner fin a años de matrimonio. Sin embargo, bajo esa fachada tranquila, su corazón estaba en ruinas. Cada rincón de la mansión le recordaba los momentos felices que alguna vez compartió con Tiago, antes de que la infertilidad y la traición lo destruyeran todo. Tiago, por su parte, intentó varias veces acercarse a ella, quizás por remordimiento, quizás por orgullo herido, no lo sabía con certeza, pero cada conversación que intentaba iniciar terminaba en un silencio incómodo. Sofía se había vuelto inaccesible, y Tiago comenzó a comprender que esta vez no sería como las otras discusiones. Sofía no iba a ceder. Una mañana, mientras Sofía se preparaba para salir, Tiago la interceptó en el vestíbulo. Llevaba una expresión que intentaba ser conciliadora, pero sus palabras delataban su frustración. «¿De verdad esto es lo que quieres?», preguntó, cruzando los brazos frente a su pecho. «¿Tirar todo por la borda por un malentendido?». Sofía dejó de ajustar el cinturón de su abrigo y lo miró directamente a los ojos. «No es un malentendido, Tiago. Lo vi con mis propios ojos. Y no estoy tirando nada por la borda. Tú lo hiciste cuando decidiste traicionarme», respondió con una frialdad que incluso la sorprendió a sí misma. Tiago dio un paso hacia ella, intentando contener su ira. «¿Y crees que terminar esto resolverá algo? Sofía, piénsalo. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir? Esta es tu casa, esta es tu vida». «No, Tiago. Esta era nuestra casa, pero ya no lo es, y mi vida no puede seguir girando alrededor de alguien que no me respeta». La conversación terminó ahí. Sofía tomó sus cosas y salió, dejando a Tiago solo en el vestíbulo. Esa fue la última vez que intentó hablarle sobre el tema. El proceso de divorcio fue rápido. Ambos eran personas prácticas, y aunque el dolor de la separación era evidente, ninguno quiso alargarlo más de lo necesario. Tiago ofreció mantenerla económicamente, pero Sofía lo rechazó. No quería nada de él. Todo lo que quería era recuperar su dignidad y comenzar de nuevo. La última reunión tuvo lugar en el despacho del abogado de Tiago, un hombre mayor de aspecto profesional y trato cortés. Sofía llegó puntual, con un vestido sencillo y el cabello recogido. Tiago ya estaba allí, sentado al otro lado de la mesa. Cuando ella entró, sus ojos se encontraron por un instante, pero ninguno dijo nada. El abogado repasó los términos del acuerdo con voz monótona, mencionando propiedades, cuentas y otros detalles legales. Sofía asintió en silencio, firmando cada documento sin dudar. Tiago, en cambio, parecía más tenso. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa y su mirada se perdía en los papeles frente a él. Cuando todo terminó, el abogado cerró la carpeta con un golpe seco y se levantó para despedirlos. «Bueno, con esto concluye el proceso. Les deseo lo mejor a ambos», dijo estrechando la mano de Tiago primero y luego la de Sofía. Sofía tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. Tiago permaneció sentado por unos segundos antes de levantarse y seguirla al pasillo. «Sofía», la llamó, su voz sonaba más suave que de costumbre. Ella se detuvo, pero no se giró para mirarlo. «¿Qué quieres, Tiago?» «Solo quería decir que lamento cómo terminaron las cosas». Sofía respiró hondo antes de responder. «Yo también lo lamento, pero ya no hay nada más que decir». Con esas palabras se alejó, dejando atrás no solo el despacho, sino también todo lo que había construido con él. Al salir a la calle, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había recuperado su libertad, pero el precio había sido más alto de lo que alguna vez imaginó. Días después,
Sofía empacó sus cosas y abandonó la mansión Monteiro. Los empleados de la casa, quienes siempre la habían tratado con respeto, se despidieron de ella con palabras amables y ojos llenos de compasión. Mientras el taxi la alejaba de la propiedad, Sofía echó un último vistazo por la ventana. La mansión se veía imponente bajo el sol de la tarde, pero para ella no era más que un recordatorio de todo lo que había perdido. Se mudó a un pequeño apartamento en otra ciudad, lejos del círculo social que compartía con Tiago. Quería empezar de cero, en un lugar donde nadie la conociera, donde pudiera reconstruirse sin las miradas de lástima o las preguntas incómodas. En su nuevo hogar las cosas eran diferentes. Las paredes eran sencillas, los muebles modestos, pero el ambiente era cálido y acogedor. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió que podía respirar. Sin embargo, aunque intentaba mirar hacia adelante, una parte de ella seguía atrapada en el pasado. Por las noches, cuando el silencio se hacía más profundo, se encontraba pensando en lo que pudo haber sido si las cosas hubieran sido diferentes. Pero Sofía sabía que no podía vivir de qué pasaría si. Había tomado su decisión, y ahora era su momento de demostrar que podía salir adelante por sí misma, sin Tiago, sin la sombra de su traición. Por primera vez en años, Sofía tenía el control de su vida, y aunque el camino que tenía por delante era incierto, estaba decidida a recorrerlo. El pequeño apartamento de Sofía era un reflejo de su nueva vida, modesto pero lleno de posibilidades. Las paredes blancas, las cortinas de lino y los muebles sencillos formaban un espacio tranquilo, una distancia abismal del lujo y la frialdad de la mansión Monteiro. Aunque el cambio había sido radical, Sofía sentía una paz que no había conocido en años. Este era su lugar, su refugio, donde podría empezar de nuevo. Los días transcurrían lentamente, llenos de pequeñas rutinas que ayudaban a reconstruirla. Caminaba por el parque cercano cada mañana, disfrutando de la frescura del aire. Las tiendas del vecindario se convirtieron en su nuevo círculo de confianza. El dueño de la panadería le reservaba siempre un pan fresco, y la florista, una mujer mayor con un espíritu jovial, le enseñaba el arte de cuidar plantas. La calidez de estas interacciones le recordó que había belleza en las cosas simples. Sin embargo, debajo de esa fachada de serenidad, Sofía cargaba con una herida profunda. Las noches eran el momento más difícil. Los recuerdos de Tiago y la traición se filtraban en sus sueños, haciéndola despertar con el corazón acelerado. Pero en lugar de hundirse, usaba esos momentos para recordarse por qué había tomado la decisión de irse. Quería encontrar su propósito, algo que fuera solo suyo. Fue en una de esas noches de insomnio cuando se decidió a abrir el sobre que había guardado durante meses. Lo había recibido justo antes del divorcio, pero nunca tuvo el valor de enfrentarse a su contenido. Era de una clínica de fertilidad en Estados Unidos, una de las mejores del mundo, donde Tiago y ella habían iniciado el proceso de congelar embriones durante sus intentos de concebir. El sobre contenía detalles sobre los embriones que aún estaban almacenados en la clínica. Eran viables y Sofía tenía los derechos legales para decidir qué hacer con ellos tras el divorcio. Miró la carta una y otra vez, preguntándose si este podría ser el siguiente paso que necesitaba dar. La idea de ser madre seguía viva en su corazón, incluso si ya no había un esposo a su lado. Días después, Sofía tomó un tren a la capital para visitar a su médico de confianza. El viaje fue largo y lleno de pensamientos contradictorios. ¿Estaba lista para algo así? ¿Era justo traer un hijo al mundo en esas circunstancias? Sin embargo, cuando se sentó frente al doctor y le explicó su decisión, sintió que estaba haciendo lo correcto. ¿Estás segura de esto, Sofía?, preguntó el médico mirándola con genuina preocupación. Este proceso no es fácil, ni física ni emocionalmente. Lo sé, pero es algo que debo hacer, respondió ella con firmeza. Tal vez no sea la manera convencional de formar una familia, pero nunca he querido algo más en mi vida. El médico asintió y le explicó los pasos necesarios para proceder. Habría análisis, evaluaciones, preparaciones hormonales. No sería inmediato, pero Sofía estaba lista para el desafío. Las semanas se convirtieron en meses. Los días de citas médicas se mezclaban con su nueva rutina. Aunque el proceso era agotador, Sofía sentía una renovada sensación de propósito. Cada inyección y cada prueba era un recordatorio de su fuerza. Por primera vez en años,
Estaba haciendo algo completamente por ella misma. Finalmente, llegó el día del procedimiento. Sofía viajó de nuevo a la clínica con una mezcla de nervios y emoción. Mientras esperaba en la sala de preparación, recordó los momentos difíciles que la habían llevado hasta allí. Pensó en las lágrimas derramadas, en las noches solitarias, pero también en el futuro que ahora parecía más prometedor. El médico entró con una sonrisa tranquilizadora. «Todo está listo, Sofía. ¿Preparada?» Ella asintió, agarrando con fuerza el colgante que llevaba en el cuello. Un regalo de su madre antes de fallecer. Era su manera de sentirse acompañada, incluso en los momentos más difíciles. El procedimiento fue breve, pero cargado de significado. Mientras Sofía salía de la clínica, se permitió imaginar cómo sería la vida si todo salía bien. Sabía que todavía tenía que esperar semanas para confirmar los resultados, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había dado un paso importante hacia la felicidad. Las primeras semanas después del procedimiento fueron una montaña rusa de emociones. Sofía intentaba no obsesionarse, pero cada síntoma o sensación nueva la hacía preguntarse si había funcionado. Finalmente, llegó el día de la prueba. Estaba sentada en la cocina de su apartamento, con el teléfono en la mano, esperando la llamada del médico. Cuando finalmente sonó, casi dejó caer el aparato por los nervios. Contestó con manos temblorosas y escuchó atentamente las palabras que cambiarían su vida para siempre. «Sofía, tengo buenas noticias. Estás embarazada». Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera responder. El médico continuó hablando, explicando detalles, pero Sofía apenas podía concentrarse. Lo único que podía hacer era repetir esas palabras en su mente. «Estoy embarazada». Después de colgar, se sentó en el suelo de la cocina y abrazó su vientre, aún plano. Por primera vez en años, no se sentía sola. Una nueva vida estaba creciendo dentro de ella, y con ella, una nueva oportunidad para ser feliz. Sofía sabía que el camino no sería fácil, pero estaba preparada, porque en ese momento entendió que su fuerza no provenía de lo que había perdido, sino de lo que estaba dispuesta a construir. La oficina principal de Monteiro Holdings era un reflejo del hombre que la dirigía, elegante, eficiente y carente de calidez. Tiago Monteiro, sentado en su silla de cuero negro, revisaba con rapidez un contrato mientras la vista panorámica de la ciudad se extendía detrás de él. Sin embargo, por más que intentaba concentrarse en los números y las cláusulas, su mente no podía apartarse de los recuerdos de los últimos meses. El divorcio había sido rápido, casi clínico, pero las consecuencias emocionales se habían arraigado profundamente en él. Había creído que todo seguiría igual después de la separación, que podría continuar con su vida tal como estaba, pero no era así. Cada vez que regresaba a la mansión, el vacío lo golpeaba como una ráfaga de viento helado. Los corredores silenciosos, las habitaciones impecablemente ordenadas, todo le recordaba la ausencia de Sofía. Había intentado llenar ese vacío volcando su atención en el trabajo. Se convirtió en un hombre aún más exigente, supervisando personalmente cada aspecto de la empresa. Sus empleados lo veían como una fuerza imparable, pero Tiago sabía que todo era una fachada. Su vida personal estaba en ruinas, y por más que lo negara, había comenzado a darse cuenta de que su obsesión por un heredero y su traición a Sofía no solo habían destruido su matrimonio, sino también una parte de sí mismo. Una tarde, mientras revisaba unos informes en su despacho, Mariana López, su exasistente y con quien había tenido el affair, entró con pasos seguros. Había pasado un tiempo desde que su relación clandestina terminó, y aunque todavía trabajaba en la empresa, mantenían una relación estrictamente profesional, o eso intentaban. «Tiago, aquí está el informe que pediste», dijo ella colocando una carpeta sobre su escritorio. «Gracias, Mariana», respondió él sin levantar la vista. Mariana se quedó de pie por un momento, esperando que Tiago dijera algo más. Cuando vio que no lo haría, se atrevió a hablar. «¿Sabes? Me preocupa que te estés exigiendo demasiado, no has descansado en semanas». Tiago levantó la mirada, frunciendo ligeramente el ceño. «Estoy bien. El trabajo es lo único que importa ahora». Mariana lo observó con una mezcla de curiosidad y decepción. Había esperado que su relación evolucionara después del divorcio, pero Tiago nunca pareció interesado en llevar las cosas más allá de un simple romance pasajero. «Eso no es verdad, Tiago», dijo finalmente. «No puedes esconderte en el trabajo para siempre». Él no respondió,
Sus ojos volvieron al informe, y Mariana entendió que la conversación había terminado. Salió del despacho sin decir más, dejando a Tiago solo con sus pensamientos. Las noches eran el peor momento para Tiago. En la soledad de su mansión, sin la distracción del trabajo, los recuerdos lo acosaban. Recordaba las cenas con Sofía, su risa ligera, la manera en que solía tocar su brazo mientras hablaban. Pero también recordaba su rostro la última vez que hablaron en el despacho del abogado. La frialdad en sus ojos, la determinación en su voz. Sofía había cambiado y él sabía que era responsable de esa transformación. Una noche, mientras revisaba viejas fotografías en su teléfono, encontró una imagen que lo detuvo en seco. Era de un viaje que habían hecho juntos a la costa. Sofía sonreía a la cámara, con el cabello revuelto por el viento y los ojos brillando de felicidad. Tiago sintió un nudo en la garganta. Había sido feliz con ella, pero nunca supo valorarlo. Tomó un trago de whisky, tratando de ahogar la culpa que lo consumía, pero esta vez no funcionó. Por primera vez en meses permitió que sus emociones lo alcanzaran. Dejó el vaso a un lado y se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. No podía cambiar el pasado, pero el peso de sus decisiones lo estaba aplastando. El tiempo siguió pasando, y aunque Tiago intentaba mantener la compostura, quienes lo rodeaban comenzaban a notar el cambio en él. Sus socios comentaban en voz baja sobre su creciente temperamento, y sus empleados evitaban cruzarse en su camino. Tiago no era el hombre confiado y carismático que solía ser. La culpa y el remordimiento lo habían transformado en alguien más frío y distante. Un día, mientras firmaba un contrato importante, Gustavo Ferreira, uno de sus socios más antiguos, entró en su despacho. Gustavo era un hombre astuto, con una sonrisa siempre calculadora. Aunque trabajaban juntos desde hacía años, Tiago nunca había confiado del todo en él. «Tiago, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó Gustavo cerrando la puerta detrás de él. «Si es sobre el contrato, ya está listo», respondió Tiago sin mirarlo. «No es sobre el contrato, es sobre ti». Tiago levantó la mirada, sorprendido por el tono serio de Gustavo. «Mira, todos sabemos que lo que pasó con Sofía te afectó más de lo que quieres admitir, pero déjame darte un consejo. El negocio no espera por tus problemas personales. Si sigues en este estado, alguien más tomará las riendas. Y no querrás que eso pase, ¿verdad?». Las palabras de Gustavo eran tanto un consejo como una amenaza velada. Tiago lo sabía, pero en ese momento no tenía la energía para responder. Asintió en silencio, dando por terminada la conversación. Cuando Gustavo salió, Tiago se quedó mirando por la ventana. Sabía que había quienes esperaban su caída, y también sabía que no podía permitirse el lujo de perder todo lo que había construido. Pero en el fondo, se preguntaba si realmente valía la pena seguir luchando por un legado que ya no tenía a nadie a quien heredar. Esa noche, mientras observaba la ciudad desde la terraza de su mansión, Tiago hizo una promesa silenciosa. No sabía cómo ni cuándo, pero encontraría una manera de enmendar sus errores. Tal vez nunca podría recuperar a Sofía, pero aún podía intentar recuperar su humanidad. La tarde caía sobre el parque central de la ciudad, bañando los senderos de grava con una luz cálida y suave. Sofía paseaba tranquilamente, sosteniendo un libro en una mano, mientras mantenía la otra cerca de los cochecitos de sus hijos. Miguel y Enrique, con apenas 3 años, eran 2 pequeños torbellinos de energía. Mientras uno reía por un juguete que llevaba en la mano, el otro intentaba alcanzar las hojas de un árbol cercano. Sofía los observaba con una sonrisa serena, llena de amor y orgullo. Ser madre soltera había sido un desafío monumental, pero también el mayor regalo de su vida. Cada día con ellos le recordaba por qué había tomado la decisión de ser madre, incluso en circunstancias tan complicadas. Sus vidas estaban lejos del lujo al que alguna vez estuvo acostumbrada, pero eran felices, y eso era lo único que importaba. «¡Mamá, mira!», gritó Miguel señalando a una ardilla que corría por el césped. Sofía rió, asintiendo mientras lo animaba a seguir observando. Todo parecía perfecto, pero la calma de aquel momento se rompió de repente. A unos metros de distancia, un hombre alto y bien vestido se había detenido en seco. Llevaba un traje oscuro y un maletín en la mano, pero su atención estaba completamente fija en ellos. Sofía lo notó al instante. Su corazón dio un vuelco cuando sus ojos se encontraron con los de Tiago Monteiro. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Tiago estaba inmóvil como si hubiera visto un fantasma.
Sofía sintió cómo su cuerpo se tensaba, cada músculo preparado para una confrontación que nunca esperó enfrentar. Los años de separación parecían desvanecerse en ese instante, reemplazados por una ola de emociones que ni siquiera sabía cómo procesar. Tiago fue el primero en moverse. Dejó el maletín a un lado y dio un paso hacia ella, con la mirada fija en los niños. Sus ojos, normalmente llenos de seguridad, reflejaban una mezcla de confusión, incredulidad y algo que parecía ser esperanza. «Sofía», murmuró casi sin aliento. Ella se puso de pie lentamente, colocando una mano protectora sobre el cochecito de Miguel. Sabía que este momento podía llegar algún día, pero no había imaginado que sucedería así, en medio de un parque lleno de gente. «Tiago», respondió ella con una voz firme pero contenida. El silencio que siguió fue tenso y cargado de significado. Tiago miró a los niños nuevamente, estudiando cada detalle de sus rostros. Eran inconfundibles. La forma de sus ojos, la línea de sus mandíbulas, incluso el gesto travieso de Miguel al sonreír, eran reflejos exactos de él mismo. «Ellos», empezó a decir, pero su voz se quebró. «Ellos son...» Sofía tomó aire profundamente, preparándose para lo inevitable. No podía mentirle, no cuando la verdad estaba tan claramente escrita en los rostros de sus hijos. «Sí, Tiago, ellos son tus hijos». La confesión pareció golpearlo como un rayo. Tiago llevó una mano a su rostro, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Su respiración se aceleró y por un momento pareció a punto de decir algo, pero luego se quedó en silencio, mirando a los niños como si no pudiera creer lo que veía. «¿Por qué?», preguntó finalmente con la voz cargada de emoción. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». Sofía apretó los labios, su corazón latiendo con fuerza. Había esperado esta pregunta durante años, pero ahora que estaba aquí, no sabía cómo responder. «Porque no era necesario, Tiago», respondió después de un momento. «Después de lo que pasó entre nosotros, no veía cómo podías formar parte de sus vidas». La respuesta no lo satisfizo, pero Tiago sabía que no era el momento de discutir. Sus ojos regresaron a los niños, que seguían jugando inocentemente, ajenos a la tormenta emocional que se desataba entre sus padres. «¿Cómo se llaman?», preguntó, su tono suavizándose. «Miguel y Enrique», dijo Sofía con un leve temblor en su voz. Tiago asintió, pronunciando los nombres en un susurro como si intentara grabarlos en su memoria. Dio un paso más cerca, pero Sofía levantó una mano deteniéndolo. «No te acerques todavía. Ellos no te conocen y no quiero que se confundan». Tiago se detuvo, respetando su petición, pero sus ojos seguían fijos en los niños, con una mezcla de asombro y tristeza. «Quiero conocerlos, Sofía. Quiero ser parte de sus vidas». Las palabras de Tiago golpearon a Sofía con fuerza. Había temido este momento precisamente por eso. Sabía que Tiago no se quedaría al margen si alguna vez descubría la existencia de los niños. Pero también sabía que permitirle entrar en sus vidas significaba abrir viejas heridas y exponerlos a un mundo que ella había tratado de proteger. «Esto no es tan simple, Tiago», respondió esforzándose por mantener la calma. «Han pasado años. Tú tomaste tus decisiones y yo tomé las mías. Pero ellos son mis hijos», replicó él con una intensidad que no pudo ocultar. «No puedes negarme eso». Sofía sintió que las emociones comenzaban a desbordarla, pero antes de responder, Enrique soltó una risita desde el cochecito, rompiendo la tensión del momento. Los ojos de Tiago se suavizaron al instante. Por primera vez en años sonrió, aunque fuera apenas un atisbo. «Dame una oportunidad, Sofía, solo una». Sofía no respondió de inmediato. Miró a Tiago, luego a sus hijos, y sintió el peso de una decisión que podría cambiarlo todo. «No prometo nada, Tiago, pero hablaremos». Con eso, dio la vuelta y comenzó a empujar los cochecitos hacia la salida del parque, dejando a Tiago de pie, observándolos con una mezcla de esperanza y arrepentimiento. Tiago no pudo dormir esa noche. Las palabras de Sofía resonaban en su mente una y otra vez. «Ellos son tus hijos». A pesar de haber pasado 5 años desde su separación, jamás imaginó que su vida pudiera dar un giro tan drástico. Los rostros de Miguel y Enrique estaban grabados en su memoria, cada detalle de sus facciones, una réplica inquietante de sí mismo. Esa revelación no solo lo impactaba emocionalmente, sino que también lo llenaba de preguntas. ¿Por qué Sofía había mantenido su existencia en secreto? ¿Qué más le estaba ocultando? Mientras la ciudad amanecía, Tiago se sentó en su despacho en la mansión.
rodeado de documentos que no lograban captar su atención. Su mente estaba en un solo lugar: los niños. Tomó su teléfono y marcó el número de un viejo conocido, Marcelo Tavares, un investigador privado con el que había trabajado en el pasado. Si alguien podía ayudarlo a obtener respuestas, era él. «Marcelo, necesito que encuentres toda la información posible sobre Sofía y sobre los niños», dijo Tiago, tratando de mantener la voz firme. «Entendido, señor Monteiro. ¿Qué tan a fondo quiere que investigue?», respondió Marcelo con su tono profesional. «Todo. Quiero saber dónde ha estado, qué ha hecho y cómo nacieron esos niños». Marcelo no hizo preguntas adicionales. Su eficiencia era una de las razones por las que Tiago confiaba en él. Una vez terminada la llamada, Tiago sintió una mezcla de culpa y determinación. Sabía que Sofía no aprobaría su decisión, pero también creía que tenía derecho a conocer toda la verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo para Marcelo, mientras Tiago esperaba ansiosamente los resultados de la investigación. Al mismo tiempo, intentaba continuar con su vida cotidiana, aunque con dificultad. Cada reunión, cada contrato, todo parecía insignificante en comparación con lo que acababa de descubrir. Finalmente, una tarde, Marcelo lo llamó para informarle que tenía información crucial. «Señor Monteiro, creo que será mejor que lo hablemos en persona», dijo el investigador con un tono grave. Tiago lo recibió esa misma noche en su despacho. Marcelo llegó con un sobre grueso en la mano, lleno de fotografías, registros y documentos. Sofía se mudó a una ciudad pequeña después del divorcio. Empezó Marcelo colocando las fotografías sobre el escritorio. En ellas, Tiago pudo ver a Sofía caminando con los niños por las calles de un vecindario sencillo, una vida completamente diferente a la que habían compartido. «Aquí está lo interesante», continuó Marcelo sacando un documento médico. «Hace 3 años visitó una clínica de fertilidad en los Estados Unidos. Según los registros, usó embriones congelados». Tiago tomó el documento, leyendo cada palabra con incredulidad. Los embriones eran suyos. Recordaba perfectamente cuando decidieron congelarlos durante los tratamientos de fertilidad, mucho antes del divorcio. «¿Por qué no me lo dijo?», murmuró, más para sí mismo que para Marcelo. «Eso no puedo responderlo, señor», respondió Marcelo. «Pero puedo asegurarle que Sofía actuó de manera completamente legal. Tenía el derecho de usarlos después del divorcio». Tiago se recostó en su silla, dejando caer el documento sobre el escritorio. Una ola de emociones lo invadió: ira, confusión, pero también una inesperada admiración por la fuerza de Sofía. Había logrado criar a 2 niños por su cuenta, lejos de todo, mientras él seguía adelante con su vida como si nada hubiera pasado. «¿Algo más?», preguntó finalmente con voz controlada. Marcelo dudó un momento antes de responder. «Sí, hay algo más. Sofía parece haber sido extremadamente cuidadosa en proteger a los niños de cualquier exposición. No están inscritos en escuelas privadas ni en actividades que los pongan bajo el radar de los medios. Todo indica que está decidida a mantenerlos fuera de tu mundo, señor Monteiro». Las palabras golpearon a Tiago con fuerza. Sabía que Sofía tenía sus razones para mantener a los niños alejados, pero ahora que sabía de su existencia, no podía simplemente dar la espalda. Eran su sangre, su familia, y más allá de eso, sentía una responsabilidad que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias, Marcelo. Has hecho un buen trabajo», dijo Tiago despidiendo al investigador. Cuando se quedó solo, pasó horas revisando los documentos y fotografías. Cada imagen de los niños despertaba en él una mezcla de emociones difíciles de describir. Había perdido 5 años de sus vidas y ahora sentía que tenía que recuperar ese tiempo, aunque no supiera cómo. Esa misma noche, Tiago tomó una decisión. Si bien la investigación le había dado respuestas, no era suficiente. Necesitaba hablar con Sofía directamente. Necesitaba explicaciones, pero también necesitaba demostrarle que estaba dispuesto a cambiar, a ser un padre presente para Miguel y Enrique. Con el amanecer envió un mensaje a Sofía, pidiéndole encontrarse. Las palabras fueron breves pero cargadas de intención. «Necesitamos hablar, por favor, dime cuándo y dónde. Es importante». Sofía leyó el mensaje mientras preparaba el desayuno de los niños. Su corazón latía rápidamente mientras miraba la pantalla. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba segura de si estaba lista para enfrentarlo. Miró a Miguel y Enrique, que jugaban alegremente con sus juguetes en el suelo, ajenos a la complejidad de lo que estaba por venir. Sofía respiró hondo,
y respondió con un mensaje igual de breve. Mañana en el café del parque a las 3. Con el mensaje enviado, Sofía se sintió invadida por una mezcla de nervios y determinación. Había llegado el momento de enfrentar el pasado, pero también de proteger el futuro de sus hijos. El café del parque era tranquilo, rodeado por árboles cuyas ramas mecían suavemente con el viento. Sofía llegó puntual, empujando el cochecito doble donde Miguel y Enrique dormían plácidamente. Había elegido un lugar al aire libre, en una mesa discreta cerca del borde del parque. No quería una escena ni interrupciones innecesarias. Su prioridad era proteger a sus hijos, incluso en ese encuentro cargado de emociones. Minutos después, Tiago apareció. Su presencia era inconfundible, el porte erguido, el traje perfectamente ajustado y una expresión en su rostro que mezclaba determinación con algo que parecía vulnerabilidad. Cuando sus ojos se encontraron, Sofía sintió un nudo en el estómago. A pesar de todo lo que había pasado, la intensidad de su mirada seguía desarmándola. Tiago se acercó a la mesa, pero no se sentó de inmediato. Miró a los niños que seguían durmiendo, sus pequeñas manos agarrando las mantas. Era la primera vez que los veía de cerca y no pudo evitar sentirse sobrecogido. La perfección de sus rostros tan similares al suyo lo dejó sin palabras por un momento. «Sofía», dijo finalmente sentándose frente a ella, «gracias por venir». Ella asintió manteniendo la calma. Había decidido no dejarse llevar por las emociones. «Dime qué quieres, Tiago». «Quiero respuestas», respondió directamente. «Necesito entender cómo y por qué. Merezco saberlo y ellos también merecen que lo sepa». Sofía suspiró, sabiendo que este momento sería inevitable. Miró a sus hijos antes de volver su atención a Tiago. «Todo comenzó poco después de nuestro divorcio. Cuando firmamos los papeles, no solo me alejé de ti, sino de todo lo que nuestra vida representaba. Necesitaba reconstruirme, encontrar un propósito. Y entonces recordé algo, los embriones que habíamos congelado». Tiago asintió lentamente, recordando las largas conversaciones y decisiones que habían tomado como pareja durante los tratamientos de fertilidad. Nunca imaginó que esos embriones seguirían siendo relevantes después de su separación. «Sabía que tenía el derecho legal de usarlos», continuó Sofía, «pero no fue una decisión que tomé a la ligera. Pasé meses pensando si era lo correcto, si sería justo para ellos crecer sin un padre en sus vidas». «¿Y decidiste que sería mejor mantenerme al margen?», preguntó Tiago, su tono lleno de una mezcla de reproche y tristeza. Sofía mantuvo la mirada, su expresión inquebrantable. «Decidí que sería mejor para ellos crecer en un ambiente lleno de amor y estabilidad. Cuando te vi con Mariana, cuando entendí lo que realmente importaba para ti en ese momento, supe que no podías ofrecerles eso». Tiago cerró los ojos por un momento, como si tratara de absorber el golpe. Sabía que Sofía tenía razón. En aquel entonces, su obsesión por el legado y el trabajo lo habían cegado. «No puedo cambiar lo que hice, Sofía. Lo sé, pero no puedo aceptar que me mantengas apartado de ellos. Son mis hijos y quiero ser parte de sus vidas». Sofía respiró profundamente. Sabía que Tiago no se detendría hasta lograr su objetivo, pero también sabía que dejarlo entrar en la vida de sus hijos significaba abrir la puerta a complicaciones que había tratado de evitar. «Tiago, ser parte de sus vidas no es algo que se gana con una simple declaración. Ellos no te conocen. Para ellos, eres un extraño, y no puedo permitir que entren en este torbellino emocional sin garantías de que no los lastimarás». Tiago asintió reconociendo la verdad en sus palabras, pero estaba decidido a demostrarle que había cambiado. «Haré lo que sea necesario, Sofía. No sé cómo, pero quiero demostrarte que puedo ser un buen padre. Solo te pido una oportunidad». Sofía lo observó detenidamente. Aunque había desconfianza en sus ojos, también había una chispa de esperanza. Quizás en el fondo, una parte de ella quería creer que Tiago podía cambiar. «Está bien», dijo finalmente, «pero empezaremos poco a poco. No habrá grandes declaraciones ni gestos dramáticos. Los niños tienen una rutina y no quiero que eso cambie de la noche a la mañana». «Acepto», respondió Tiago de inmediato, su tono sincero. «Haré lo que digas, solo déjame conocerlos». Antes de que la conversación pudiera continuar, Miguel comenzó a moverse en el cochecito. Abrió los ojos lentamente y miró a su madre, luego a Tiago. Su expresión era de curiosidad infantil, sin ninguna noción de la importancia del momento. «Mamá, ¿quién es él?», preguntó Miguel con voz somnolienta. Sofía miró a Tiago, quien estaba claramente emocionado.
Respiró hondo antes de responder. Es un amigo, cariño, solo un amigo. Miguel asintió, volviendo a acurrucarse en el cochecito. Tiago comprendió que tendría que ganarse su lugar, y no le importó. Por primera vez en años, sentía que tenía algo más importante que cualquier contrato o empresa, una oportunidad de redimir su pasado. Mientras se despedían, Sofía dejó claro que este era solo el primer paso. No iba a confiar ciegamente en Tiago, pero estaba dispuesta a darle una oportunidad, por el bien de sus hijos, y aunque Tiago sabía que el camino sería largo, estaba decidido a recorrerlo. Los días que siguieron al encuentro en el parque fueron una mezcla de esperanza y cautela para Tiago y Sofía. Por un lado, Tiago sentía que finalmente tenía la oportunidad de acercarse a sus hijos. Por otro, Sofía permanecía vigilante, consciente de que cualquier paso en falso podía poner en peligro la estabilidad que había construido para Miguel y Enrique. Una tarde, Tiago llegó al parque acordado para su primera interacción oficial con los niños. Había seguido las instrucciones de Sofía al pie de la letra: no llevar regalos llamativos, no hacer preguntas invasivas y, sobre todo, actuar con naturalidad. Los niños no sabían quién era realmente, y Sofía insistió en que por ahora lo trataran como un amigo más. Miguel y Enrique, llenos de energía, corrían por el césped mientras Tiago los observaba desde una banca cercana. Se veía distinto, más relajado, incluso un poco nervioso. Cuando los niños finalmente se detuvieron, Tiago les sonrió con calidez. «¿Qué les parece si jugamos a algo juntos?», preguntó mirando a Sofía para asegurarse de que tenía su aprobación. «Sí», gritó Enrique mientras Miguel ya buscaba una pelota. El juego fue sencillo pero efectivo. Tiago se lanzó al suelo, fingiendo ser atrapado cada vez que los niños lo perseguían. Las risas resonaron en el parque, y por un momento, Sofía se permitió bajar la guardia. Había algo genuino en la forma en que Tiago interactuaba con los niños, algo que nunca había visto en él antes. Pero mientras observaba aquella escena, una sombra del pasado se cernía sobre ella. Su teléfono vibró en el bolso, y cuando lo sacó, vio un mensaje que la hizo fruncir el ceño. Era de Gustavo Ferreira, el antiguo socio de Tiago. La breve línea del mensaje era suficiente para inquietarla. «Necesitamos hablar. Es importante». Sofía guardó el teléfono, tratando de no dejar que sus pensamientos la distrajeran, pero sabía que algo no estaba bien. Gustavo no era alguien con quien tuviera contacto frecuente, y su mensaje solo podía significar problemas. Esa noche, después de acostar a los niños, Sofía revisó su teléfono nuevamente. Gustavo había enviado otro mensaje: «Llama cuando puedas. Es sobre Tiago». La curiosidad y el nerviosismo se mezclaron mientras marcaba el número. «Sofía, gracias por llamar», dijo Gustavo con tono grave al contestar. «¿Qué pasa, Gustavo? No entiendo por qué me contactas. Lo hago porque creo que necesitas saber algo antes de que sea demasiado tarde. Tiago está más expuesto de lo que parece. Hay problemas en la empresa, y si no tiene cuidado, podría arrastrarte a ti y a los niños en medio de todo». Las palabras de Gustavo la dejaron helada. Su voz sonaba demasiado seria para ser una advertencia casual. «¿Qué tipo de problemas?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «Digamos que no todos los movimientos de Tiago en los negocios han sido bien recibidos. Hay personas que quieren verlo caer y no van a dudar en usar cualquier cosa en su contra, incluyendo a ustedes». Sofía sintió una oleada de miedo y enojo. Había trabajado demasiado para proteger a sus hijos de cualquier influencia negativa y no iba a permitir que el pasado de Tiago interfiriera en sus vidas. «Gustavo, si sabes algo que pueda afectarnos, dímelo ahora», exigió. «Solo ten cuidado, Sofía. Tiago puede tener buenas intenciones, pero las personas que lo rodean no siempre las tienen. Vigila tus pasos y los suyos». La llamada terminó, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas. Sabía que tenía que hablar con Tiago sobre lo que había escuchado, pero también entendía que esto podría abrir viejas heridas. Al día siguiente, Sofía enfrentó a Tiago en el parque, lejos de los niños, que jugaban a unos metros. «Tiago, necesito saber algo. ¿Hay algo en tu vida que pueda poner en riesgo a los niños?» Tiago se sorprendió por la pregunta, pero su rostro se endureció al instante. «¿Por qué preguntas eso?», respondió con cautela. «Porque alguien me contactó para advertirme que hay problemas en la empresa y que podrías estar expuesto. Necesito la verdad, Tiago. Si hay algo que pueda afectar a mis hijos, debo saberlo».
Tiago suspiró profundamente. Sabía que Gustavo había intervenido y aunque no estaba seguro de cuáles eran sus motivos, entendía la preocupación de Sofía. Sí, hay tensiones en la empresa. Algunos socios no están contentos con mis decisiones recientes, pero no hay nada que los afecte directamente a ustedes. Te lo prometo. Sofía lo miró con desconfianza. Aunque sus palabras parecían sinceras, no podía ignorar las advertencias de Gustavo. Más te vale, Tiago, porque si descubro que esto pone en peligro a los niños, no dudaré en alejarlos de ti. La conversación terminó con una nota tensa. Aunque ambos querían lo mejor para Miguel y Enrique, la desconfianza seguía siendo una barrera difícil de superar. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un delicado equilibrio entre avances y tensiones. Tiago intentaba ganarse poco a poco el lugar que deseaba en la vida de Miguel y Enrique. Organizó salidas al parque, les leyó cuentos durante las visitas y trató de mostrarles que podían confiar en él. Los niños, con la naturalidad de su edad, parecían aceptar a ese nuevo amigo sin cuestionamientos, al menos por ahora. Sofía, sin embargo, seguía vigilante. Aunque apreciaba los esfuerzos de Tiago, no podía quitarse de la mente la advertencia de Gustavo. Algo le decía que el pasado de Tiago no estaba completamente enterrado y que debía prepararse para cualquier eventualidad. Una tarde, mientras los niños jugaban en el salón de su apartamento, Sofía recibió una llamada inesperada de Gustavo. Había evitado contactarlo desde la última vez, pero la insistencia con la que sonaba el teléfono le indicaba que no podía ignorarlo. «¿Qué pasa, Gustavo?», preguntó Sofía tratando de mantener la calma. «Sofía, encontré algo que debes saber. He estado revisando algunos movimientos recientes en Monteiro Holdings y descubrí algo preocupante», dijo con un tono grave. Sofía sintió cómo su estómago se hundía. Cerró la puerta del salón para evitar que los niños la escucharan y bajó la voz. «Habla claro, Gustavo, ¿qué descubriste?». Tiago no lo sabe, pero uno de sus socios principales, Ricardo Méndez, está planeando algo contra él. Se trata de una maniobra financiera para quitarle el control de la empresa. Y créeme, si Ricardo lo logra, no dudará en usar cualquier cosa para destruirlo, incluyendo a ustedes. Sofía apretó el teléfono con fuerza. Aunque hacía años que había dejado la vida de lujo y negocios detrás, sabía lo suficiente para entender las implicaciones de lo que Gustavo estaba diciendo. Si Ricardo Méndez era tan despiadado como parecía, los niños podrían quedar atrapados en una red de amenazas y manipulación. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó Sofía intentando descifrar las intenciones de Gustavo. «Porque creo que mereces saberlo. Tiago puede ser terco, pero sé que quiere hacer las cosas bien esta vez. Y si alguien puede ayudarlo a evitar esta catástrofe, eres tú». Sofía colgó la llamada con el corazón acelerado. No quería involucrarse más en el mundo empresarial de Tiago, pero sabía que no podía ignorar lo que había escuchado. Esa noche, mientras preparaba la cena, sus pensamientos giraban en torno a una sola pregunta. ¿Debía advertir a Tiago o mantenerse al margen? La oportunidad de hablar llegó más rápido de lo que esperaba. Tiago llegó al día siguiente para recoger a los niños y llevarlos al parque. Mientras Miguel y Enrique se ponían los zapatos, Sofía lo invitó a la cocina para hablar en privado. «Tiago, hay algo que necesitas saber», dijo, cruzando los brazos mientras lo miraba directamente a los ojos. «Gustavo me llamó ayer. Dice que uno de tus socios, Ricardo Méndez, está planeando algo contra ti». Tiago levantó una ceja, sorprendido por sus palabras. «Gustavo te llamó, ¿por qué haría eso?». «Dice que quiere ayudarte, que lo que Ricardo está haciendo podría ser peligroso no solo para ti, sino para los niños y para mí». Tiago suspiró, pasándose una mano por el cabello. La mención de Ricardo no era algo que pudiera tomarse a la ligera. Sabía que el hombre era ambicioso y que su relación en la empresa había estado llena de tensiones durante años. Sin embargo, la idea de que pudiera atacar a su familia era algo que no estaba dispuesto a permitir. «Sofía, te prometo que no dejaré que nada de esto los afecte», dijo intentando sonar calmado. «Pero necesito que confíes en mí. Voy a resolverlo». «¿Y cómo planeas hacerlo?», preguntó ella con escepticismo en su tono. «Porque si Ricardo está dispuesto a todo, no creo que puedas enfrentarlo solo». Tiago se acercó a ella, suavizando su mirada. «Lo resolveré, Sofía. Lo que sea necesario para proteger a los niños y para demostrarte que he cambiado». Sofía no respondió de inmediato. Sabía que Tiago estaba siendo sincero, pero también sabía que las promesas no bastaban.
Había aprendido con el tiempo que las acciones hablaban más alto que las palabras. Esa misma noche, Tiago revisó todos los documentos relacionados con Ricardo. Marcelo, el investigador, había comenzado a reunir pruebas que confirmaban lo que Gustavo le había dicho a Sofía. Ricardo estaba usando movimientos financieros oscuros para debilitar su posición en la empresa. Tiago sintió una mezcla de ira y determinación. No solo estaba luchando por su compañía, sino también por demostrarle a Sofía que podía ser el hombre que ella necesitaba que fuera. El plan de Tiago tomó forma rápidamente. Sabía que enfrentarse a Ricardo requeriría inteligencia y estrategia. Decidió convocar a una reunión de emergencia con el Consejo de Administración para exponer las pruebas que Marcelo había recopilado. Sin embargo, también entendía que este enfrentamiento no se limitaría a la sala de juntas. Ricardo no era alguien que se rendiría fácilmente, y Tiago tendría que estar preparado para cualquier represalia. Mientras miraba por la ventana de su despacho, una sensación de claridad lo invadió. Había pasado años obsesionado con su legado y con todo lo que creía que debía construir. Ahora se daba cuenta de que nada de eso importaba si no podía proteger a las personas que realmente le importaban. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba luchando por algo más grande que él mismo. El día de la reunión de emergencia llegó rápido. Tiago había pasado las últimas noches revisando los documentos reunidos por Marcelo, preparando cada argumento, anticipando cada posible ataque. Sabía que Ricardo Méndez no se rendiría fácilmente, pero esta vez Tiago estaba decidido a enfrentarlo con la verdad. No solo estaba defendiendo su empresa, sino también el futuro de su familia. La sala de juntas estaba llena. Los miembros del consejo, todos hombres y mujeres con expresiones graves y expectantes, intercambiaban miradas mientras esperaban que Tiago comenzara. Ricardo, sentado al otro extremo de la mesa, lucía relajado, casi despectivo. Su confianza aparente solo reforzó la determinación de Tiago. «Gracias a todos por venir en tan poco tiempo», comenzó Tiago de pie al frente de la sala. Su voz era firme, controlada. «He convocado esta reunión porque tenemos un problema serio en la empresa, uno que, si no se aborda de inmediato, podría destruir todo lo que hemos construido». Los murmullos comenzaron a recorrer la sala. Ricardo arqueó una ceja, fingiendo interés. «¿Y cuál sería ese problema, Tiago?», preguntó con un tono que bordeaba la burla. Tiago se giró hacia él, enfrentándolo directamente. «Eres tú, Ricardo. He descubierto que has estado manipulando nuestras finanzas para debilitar mi posición en la empresa y tomar el control». El ambiente en la sala cambió de inmediato. Los murmullos se intensificaron y las miradas se dirigieron a Ricardo, que ahora lucía menos seguro. Tiago continuó, sacando un conjunto de documentos de una carpeta. «Aquí tengo pruebas de transferencias financieras que apuntan directamente a cuentas relacionadas contigo. Además, Marcelo Tavares, un investigador independiente, ha encontrado registros de tus reuniones con competidores para vender información confidencial de la empresa». «Esto es ridículo», interrumpió Ricardo, su tono ahora más tenso. «¿De verdad crees que puedes acusarme de algo así sin consecuencias? Esto es difamación». Tiago se acercó a la mesa, colocando los documentos frente a los miembros del consejo. «No estoy acusándote, Ricardo. Estoy mostrando pruebas, y si tienes algo que decir, será mejor que lo hagas ahora». Los miembros del consejo comenzaron a revisar los documentos, sus expresiones oscilando entre el asombro y la indignación. Ricardo, por primera vez, parecía acorralado. «Esto no prueba nada», dijo finalmente, aunque su voz carecía de la seguridad inicial. «Son coincidencias, manipulaciones. Las coincidencias no implican reuniones documentadas con nuestros competidores ni cuentas offshore vinculadas directamente a tu nombre», interrumpió Tiago, sin perder la calma. Ricardo se levantó de su asiento, tratando de imponer su autoridad. «Esto es un ataque personal», exclamó golpeando la mesa. «¿Quién crees que eres para hacer esto?» «Soy el hombre que está protegiendo esta empresa», respondió Tiago con firmeza. «Y por cierto, ya he enviado estas pruebas a nuestros abogados y al departamento legal. Esto no se quedará aquí, Ricardo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo entendió que estaba perdido. Sin más palabras, recogió sus cosas y salió de la sala, dejando atrás un aire pesado de incertidumbre. Esa noche, Tiago regresó a la mansión sintiéndose aliviado, pero también exhausto. La batalla contra Ricardo había sido una victoria importante, pero sabía que no era el final.
Había otras fuerzas trabajando en su contra y todavía quedaba mucho por hacer. Sin embargo, por primera vez en años, sintió que estaba enfrentando sus problemas de frente, sin excusas ni distracciones. Pensó en Sofía y en los niños, en lo que había dicho sobre protegerlos. Esa promesa, más que ninguna otra, era la que lo mantenía enfocado. Mientras tanto, Sofía recibió un mensaje de Tiago esa misma noche. «Ricardo ya no será un problema, te lo prometí, y cumpliré mi palabra. Gracias por advertirme. Esto es solo el principio». Sofía leyó el mensaje varias veces, tratando de descifrar las emociones que provocaba en ella. Por un lado, sentía alivio de que la amenaza inmediata estuviera bajo control. Por otro, no podía ignorar la creciente sensación de que Tiago estaba cambiando, que el hombre que había sido en el pasado estaba dando paso a alguien más fuerte, más íntegro. Sin embargo, sus propias experiencias le habían enseñado a ser cautelosa. No bastaban las palabras, ni siquiera las acciones puntuales. La confianza era algo que debía reconstruirse con el tiempo y aún no estaba segura de si Tiago podría ganársela. En los días siguientes, Tiago dedicó su tiempo a los niños. Las salidas al parque se convirtieron en momentos especiales donde Miguel y Enrique comenzaban a verlo como alguien más que un amigo. En una de esas tardes, Miguel se le acercó después de un juego de fútbol improvisado. «¿Vas a venir siempre, tío Tiago?», preguntó el niño mirándolo con curiosidad. Tiago sintió cómo algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Sonrió y se inclinó para estar a su altura. «Mientras tu mamá me lo permita, sí. Siempre que me necesites estaré aquí». Miguel asintió satisfecho con la respuesta y corrió hacia su hermano. Tiago los observó con una mezcla de felicidad y melancolía. Había perdido demasiado tiempo lejos de ellos, pero estaba decidido a no perder más. Sofía, que los miraba desde una distancia prudente, notó la sinceridad en los gestos de Tiago. Aunque aún tenía dudas, comenzó a plantearse la posibilidad de que él realmente estuviera cambiando. Sin embargo, sabía que este nuevo capítulo no sería fácil. El camino estaba lleno de desafíos, pero por el bien de sus hijos, estaba dispuesta a darle una oportunidad, siempre con cautela. El parque se había convertido en un punto de encuentro habitual para Tiago y los niños. Cada tarde, Miguel y Enrique corrían emocionados al verlo, abrazándolo sin reservas. Tiago, aunque aún se sentía inseguro en su nuevo rol, comenzaba a adaptarse a la dinámica de ser un padre presente. A cada carcajada de los niños, sentía que una parte de sí mismo se sanaba. Sofía observaba todo desde la distancia, siempre vigilante. Aunque se mostraba agradecida por los esfuerzos de Tiago, todavía luchaba con sus propios sentimientos. Por momentos, veía en él destellos del hombre del que una vez se había enamorado, pero esos recuerdos chocaban con las cicatrices que aún llevaba de su matrimonio. Una tarde, mientras los niños jugaban, Tiago se sentó junto a Sofía en una de las bancas. Era raro verlos juntos tan cerca, sin la presencia de los niños como intermediarios. Ambos miraron hacia el césped, donde Miguel y Enrique lanzaban una pelota, sin atreverse a mirarse entre ellos. «Gracias por permitirme estar aquí», dijo Tiago finalmente, rompiendo el silencio. «No lo hago por ti», respondió Sofía sin suavizar el tono. «Lo hago por ellos. Merecen tener a su padre cerca, pero eso no significa que confíe en ti». Tiago asintió, aceptando sus palabras sin discutir. «Lo sé, pero estoy dispuesto a ganarme esa confianza. No espero que suceda de un día para otro, pero quiero que sepas que no pienso rendirme». Sofía lo miró de reojo. Había sinceridad en su voz y eso la desarmaba un poco. «Tiago, estoy dispuesta a darte una oportunidad por los niños, pero necesito que entiendas algo. Durante años hice todo lo posible para protegerlos de la vida que llevábamos juntos, de las tensiones, del vacío. No puedo permitir que eso vuelva a pasar». «Lo entiendo», respondió él con calma. «No soy el mismo hombre que era entonces, Sofía. Sé que te fallé, pero estos años lejos de ti, de los niños, me han cambiado. He aprendido lo que realmente importa». «Eso está por verse», dijo ella manteniendo su postura firme. Tiago sonrió levemente. Sabía que ganarse su confianza sería un camino largo, pero ver a Sofía permitiéndole estar cerca de los niños era ya un pequeño triunfo. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina entre Sofía, los niños y Tiago comenzó a fluir con naturalidad. Aunque seguían manteniendo límites claros, las interacciones se tornaron menos tensas. Sofía incluso comenzó a notar pequeños gestos
que la hacían cuestionar si realmente había cambiado. Tiago no solo dedicaba tiempo a los niños, sino que también se interesaba por las cosas pequeñas, la escuela a la que irían, sus comidas favoritas, incluso cómo había decorado el apartamento. Una tarde, mientras los niños dormían después de una salida al zoológico, Tiago y Sofía se quedaron conversando en la sala del apartamento. Era raro para ambos compartir un espacio tan sencillo, tan alejado del lujo al que alguna vez estuvieron acostumbrados. Pero había algo en ese ambiente modesto que hacía la conversación más sincera. No puedo evitar preguntarme qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, dijo Tiago de repente, mirando la taza de café en sus manos. Eso no importa ahora, Tiago. Lo que pasó, pasó, respondió Sofía, aunque su tono no era tan duro como solía ser. Lo sé, pero no puedo evitar pensar en todo el tiempo que perdí, en todo lo que te hice pasar. Sofía lo miró sorprendida por su franqueza. Había esperado que Tiago intentara justificar sus acciones, pero en lugar de eso, estaba asumiendo la responsabilidad. Lo importante ahora son los niños, dijo ella, tratando de mantener la conversación enfocada en lo práctico. Sí, pero también importa cómo llegamos aquí, Sofía. Quiero arreglar las cosas no solo con ellos, sino contigo. Sé que probablemente nunca puedas perdonarme, pero quiero intentarlo. El corazón de Sofía se aceleró. Había esperado muchas cosas de Tiago, pero no esta vulnerabilidad. Las paredes que había construido a su alrededor comenzaron a mostrar grietas, aunque todavía no estaba lista para derribarlas. Tiago, no sé si eso sea posible. Hay cosas que no se pueden deshacer. Lo sé, dijo él, levantando la vista para mirarla directamente a los ojos. Pero al menos déjame demostrarte que puedo ser alguien diferente, por los niños. Y si me lo permites, por ti también. Sofía no respondió de inmediato. Las palabras de Tiago habían tocado algo dentro de ella, pero no estaba segura de si debía permitirse creer en él nuevamente. En los días siguientes, Sofía se encontró pensando más y más en aquella conversación. Había algo diferente en Tiago, algo que nunca había visto durante su matrimonio, pero al mismo tiempo tenía miedo. No solo por lo que podría pasar si confiaba en él y la decepcionaba nuevamente, sino por lo que significaría si realmente había cambiado. Una noche, mientras leía en el sofá después de acostar a los niños, su teléfono vibró. Era un mensaje de Tiago. Gracias por hoy. Me diste más de lo que crees. Sofía miró la pantalla por un momento antes de responder. Todavía tienes mucho que demostrar. Era breve, pero cargado de significado. Tiago respondió casi al instante. Lo haré, te lo prometo. Sofía dejó el teléfono a un lado, mirando la habitación silenciosa que la rodeaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña chispa de esperanza. No estaba lista para derribar sus defensas por completo, pero tal vez, solo tal vez, podía permitir que Tiago intentara ganarse un lugar en sus vidas nuevamente. El sol de la tarde entraba por las ventanas del apartamento, bañando el salón con una cálida luz dorada. Miguel y Enrique jugaban con un rompecabezas en la alfombra, mientras Tiago observaba con una sonrisa. Sofía, desde la cocina, servía una bandeja con jugos y galletas, tratando de ignorar la extraña sensación de normalidad que se había instalado en sus vidas. Por semanas, Tiago había estado cumpliendo con sus promesas, siendo un padre presente y responsable. Pero esa tarde, una conversación pendiente flotaba entre ellos, una que Sofía sabía que no podía evitar por más tiempo. Cuando los niños se quedaron dormidos después del almuerzo, Sofía salió al balcón con una taza de té, buscando un momento de tranquilidad. Tiago, al notarlo, la siguió. La tensión era palpable cuando se colocó a su lado, mirando el horizonte sin decir nada. «Sabes que esto no puede seguir así para siempre», dijo Sofía finalmente sin mirarlo. «¿A qué te refieres?», preguntó Tiago, aunque intuía la respuesta. «A que no podemos construir nada sobre un pasado lleno de silencios y mentiras. Si quieres que confíe en ti, necesitas ser completamente honesto conmigo. Necesito saber por qué permitiste que nuestro matrimonio terminara así». Tiago suspiró profundamente, apoyando las manos en la barandilla. Había evitado esta conversación durante semanas, temiendo lo que podría desencadenar, pero sabía que Sofía tenía razón. Si quería ganarse su confianza, debía enfrentar la verdad. «Sofía, cuando empezamos a tener problemas, todo en mi vida giraba en torno a la empresa», comenzó con la voz baja. «Estaba obsesionado con construir un legado, con ser alguien importante,
y dejé que eso me consumiera. Cuando los tratamientos de fertilidad no funcionaban, en lugar de apoyarte, te culpé en silencio. No porque fuera tu culpa, sino porque necesitaba justificar mi fracaso de alguna manera. Sofía lo miró de reojo, sintiendo una mezcla de enojo y tristeza mientras él continuaba. Y luego apareció Mariana. No fue amor, ni siquiera algo que realmente significara algo. Era una distracción, una forma de evitar enfrentar lo que estaba pasando en mi vida. Sé que nada de eso lo justifica, pero quiero que sepas que nunca dejé de quererte, aunque no lo demostré. Sofía apretó la taza entre las manos, tratando de procesar sus palabras. Había esperado una confesión, pero escucharla en voz alta era más doloroso de lo que imaginaba. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no luchaste por nosotros en lugar de rendirte?, preguntó, su voz cargada de emoción. Tiago se volvió hacia ella, sus ojos llenos de arrepentimiento. Porque tenía miedo de enfrentar mis errores, miedo de perderte. Y al final mi miedo se convirtió en una profecía cumplida. Te perdí de todos modos. Sofía permaneció en silencio, mirando al horizonte. Las palabras de Tiago eran sinceras, pero también eran un recordatorio de todo lo que habían perdido. ¿Y ahora?, dijo finalmente. ¿Qué te hace pensar que mereces una segunda oportunidad? Tiago no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó un pequeño sobre del bolsillo de su chaqueta y lo extendió hacia ella. Esto, dijo simplemente. Sofía tomó el sobre con cautela, abriéndolo lentamente. Dentro había una carta escrita a mano, algo que no había visto en años. Leyó en silencio, sus ojos moviéndose rápidamente por las palabras. Sofía, no puedo cambiar el pasado, pero estoy haciendo todo lo posible para demostrarte que puedo ser un hombre diferente. Esta carta no es una excusa, ni una promesa vacía. Es mi manera de decirte que entiendo el daño que causé y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar lo que pueda. No te pido que me perdones de inmediato, pero sí que me des una oportunidad de mostrarte que esta vez no te fallaré. Tiago. Sofía cerró la carta con manos temblorosas. Había algo en la simplicidad de sus palabras que la conmovía, pero no estaba lista para derrumbar las murallas que había construido. Tiago, esto no cambia lo que pasó, pero significa algo para mí, dijo finalmente, devolviéndole la carta. Aún tienes mucho que demostrar, pero estoy dispuesta a considerar que tal vez puedas cambiar. Los ojos de Tiago se iluminaron con una mezcla de esperanza y gratitud. Gracias, Sofía. Eso es todo lo que pido. El silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de posibilidades. Ambos sabían que el camino por delante sería complicado, pero también que algo estaba cambiando entre ellos. Por primera vez en años, sentían que era posible reconstruir algo, aunque fuera sobre las ruinas de lo que alguna vez tuvieron. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Sofía y Tiago volvieron al interior del apartamento, donde Miguel y Enrique dormían tranquilamente. Era un recordatorio de que, sin importar lo que había sucedido en el pasado, todavía tenían un futuro que construir. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por pequeños, pero significativos avances. Aunque Sofía aún mantenía ciertos límites, Tiago comenzó a demostrar que estaba dispuesto a ser un hombre diferente. Las visitas al parque se hicieron más frecuentes, las conversaciones entre ellos menos tensas, y los niños, ajenos a la complejidad de su relación, se acercaban cada vez más a su padre. Un día, mientras paseaban por el vecindario, Miguel señaló una librería con entusiasmo. «Mamá quiere un libro nuevo», dijo tirando de la mano de Sofía. Enrique, no queriendo quedarse atrás, asintió con energía. «¡Sí! ¡Uno con dibujos grandes!». Tiago sonrió al verlos tan emocionados y sugirió entrar. Dentro, el ambiente tranquilo y acogedor de la librería envolvió a la familia. Los niños correteaban entre los estantes, mientras Tiago y Sofía los seguían de cerca, intercambiando sonrisas por primera vez en años. «Son como tornados pequeños», comentó Tiago, observando cómo Enrique intentaba alcanzar un libro en la estantería más alta. «Siempre lo han sido», respondió Sofía, intentando esconder una sonrisa, «pero no los cambiaría por nada». Mientras ayudaban a los niños a elegir sus libros, Tiago tuvo un momento de claridad. Había pasado tanto tiempo obsesionado con cosas materiales y el legado que quería construir, que se dio cuenta de que lo que realmente importaba estaba justo frente a él. Miguel y Enrique no solo eran su futuro, sino también su mayor oportunidad de redimirse.
Esa noche, después de acostar a los niños, Tiago se quedó en el apartamento de Sofía un poco más de lo habitual. Había algo que necesitaba decir, y aunque sabía que podría ser un riesgo, sentía que era el momento adecuado. «Sofía, he estado pensando mucho en todo esto», comenzó mientras ella recogía los juguetes del salón. «No solo en los niños, sino en nosotros». Sofía lo miró, con los brazos cruzados y una expresión cautelosa. «¿Qué pasa con nosotros, Tiago?» Él se acercó, manteniendo una distancia respetuosa. «Sé que no puedo borrar el pasado, y tampoco espero que olvides todo lo que pasó, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para recuperar lo que perdimos, no solo como padre, sino también como alguien que te falló y que quiere enmendar sus errores». Sofía lo miró fijamente, sintiendo una mezcla de emociones que la confundían. Por un lado estaba el hombre que la había lastimado profundamente, pero por otro estaba alguien que parecía genuinamente arrepentido y dispuesto a cambiar. «Tiago, no puedo darte una respuesta ahora. Necesito tiempo, y no solo para mí, sino también para los niños. Ellos son mi prioridad, y no quiero arriesgar su estabilidad». Tiago asintió entendiendo sus palabras. «Lo sé, Sofía, y no espero que confíes en mí de inmediato. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que no voy a irme esta vez». La sinceridad en su voz hizo que algo dentro de Sofía se suavizara. Aunque no lo admitiría en voz alta, una pequeña parte de ella quería creer en él, en que esta vez las cosas podrían ser diferentes. Mientras Tiago continuaba demostrando su compromiso con los niños, Sofía comenzó a abrirse poco a poco. Las barreras que había construido durante años empezaron a desmoronarse, aunque no sin resistencia. Había días en los que los recuerdos del pasado volvían con fuerza, recordándole por qué había decidido alejarse de él. Pero luego veía a Miguel y Enrique reír con su padre, y algo dentro de ella le decía que tal vez valía la pena intentarlo. Una tarde, mientras paseaban juntos en el parque, Miguel tomó la mano de Tiago y la de Sofía al mismo tiempo. «¿Por qué no estamos siempre juntos?», preguntó con inocencia mirando a sus padres. Sofía y Tiago intercambiaron una mirada cargada de significado. La pregunta del niño, aunque sencilla, reflejaba algo que ambos sabían que los pequeños estaban comenzando a notar: la separación que aún existía entre ellos. «Estamos aquí juntos ahora, ¿no?», respondió Sofía con una sonrisa, intentando evitar una respuesta directa. «Sí, pero quiero que siempre sea así», insistió Miguel apretando ambas manos. Tiago se agachó para ponerse a la altura de Miguel, colocando una mano en su hombro. «Haré todo lo posible para que siempre estemos cerca, hijo, te lo prometo». La sinceridad en su voz hizo que Sofía lo mirara con nuevos ojos. Aunque aún había mucho por resolver, estaba claro que Tiago estaba comprometido con los niños, y eso, para ella, era un paso importante. Esa noche, después de que Tiago se despidiera, Sofía se quedó sentada en el sofá reflexionando sobre todo lo que había pasado en las últimas semanas. Aunque aún sentía miedo de confiar completamente en él, no podía ignorar los cambios que había visto. Por primera vez, sintió que tal vez era posible reconstruir algo, aunque fuera lentamente. Sofía cerró los ojos abrazando el silencio de la noche. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Miguel y Enrique eran su ancla, y Tiago, aunque aún no estaba segura de dónde encajaría, había comenzado a ganarse un lugar en su nueva vida. El aire estaba cargado de tensión aquella noche. Sofía había accedido a la propuesta de Tiago: organizar una cena en el apartamento, una oportunidad para compartir tiempo con los niños en un ambiente más íntimo. Aunque no era algo fuera de lo común, para Sofía significaba mucho más. Era un paso hacia un terreno incierto, un intento de explorar si realmente había espacio para la reconciliación. Tiago llegó puntual, vestido de manera más informal que de costumbre. Llevaba en las manos una bolsa con ingredientes frescos y una botella de vino, dispuesto a cocinar para la familia. Miguel y Enrique lo recibieron con entusiasmo, saltando alrededor de él, mientras les mostraba un pequeño ramo de flores que había traído para su madre. «Mira, mamá, flores para ti», exclamó Enrique entregándole el ramo con una sonrisa traviesa. Sofía tomó las flores, sorprendida por el gesto. Aunque era sencillo, le recordó los tiempos en que Tiago solía sorprenderla con pequeños detalles. Intentó no darle demasiada importancia, pero su corazón se aceleró levemente. «Gracias», dijo, manteniendo su tono neutral, mientras colocaba las flores en un vaso de agua.
Tiago se puso a trabajar en la cocina con la ayuda de los niños, quienes se mostraron fascinados por el proceso de cocinar. Sofía, desde la sala, observaba la escena con una mezcla de nostalgia y cautela. Ver a Tiago en ese rol tan involucrado y atento era algo que no había experimentado durante su matrimonio. Antes, su vida estaba demasiado ocupada por reuniones y viajes, y momentos como este parecían imposibles. Cuando la cena estuvo lista, se sentaron los cuatro alrededor de la pequeña mesa del comedor. El aroma de la comida llenaba el aire y las risas de los niños hicieron que el ambiente se sintiera sorprendentemente cálido. «Esto está delicioso, papá Tiago», dijo Miguel masticando un trozo de pasta. Tiago lo miró, claramente emocionado por escuchar esas palabras. «Me alegra que te guste, campeón», respondió con una sonrisa genuina. Sofía no pudo evitar notar el brillo en los ojos de Tiago. Era evidente que estos momentos significaban mucho para él. Aunque había sido cautelosa desde el principio, empezó a sentir que quizás este hombre frente a ella era diferente al que había conocido años atrás. Cuando los niños terminaron de cenar, Sofía los llevó a su habitación para acostarlos. Miguel, siempre curioso, le hizo una pregunta mientras ella lo arropaba. «Mamá, ¿papá Tiago va a quedarse siempre con nosotros?» Sofía se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. «No lo sé, cariño, pero sé que él siempre quiere estar cerca de ustedes y eso es lo importante». Miguel pareció satisfecho con la respuesta y cerró los ojos mientras Sofía le daba un beso en la frente. Al regresar al comedor, encontró a Tiago limpiando la mesa. La atmósfera entre ellos era diferente, más relajada. Cuando terminó, se sentaron juntos en el sofá, con una taza de té en las manos de Sofía y un vaso de agua en las de Tiago. «Gracias por esto», dijo ella rompiendo el silencio. «Sé que para los niños significa mucho y para mí también». «No tienes que agradecerme, Sofía. Esto es lo menos que puedo hacer», respondió Tiago mirándola con sinceridad. Hubo un momento de pausa, cargado de emociones no dichas. Sofía sabía que Tiago estaba esperando algo, algún signo de que sus esfuerzos estaban dando frutos. «No voy a mentir», dijo finalmente. «Esto no es fácil para mí. He pasado años tratando de protegerme, de construir algo estable para los niños, y ahora verte aquí es complicado». «Lo entiendo», respondió Tiago con un susurro, «y sé que nada de esto es suficiente para borrar lo que pasó, pero estoy aquí porque quiero enmendarlo, porque quiero ser mejor para ti y para ellos». Sofía lo miró, notando algo en su expresión que antes no había visto: vulnerabilidad. Tiago, el hombre que siempre había sido tan seguro de sí mismo, estaba mostrando una parte más humana, más real. «Quiero creer en eso, Tiago. Quiero creer que realmente has cambiado, pero no puedo hacerlo sin tiempo. Necesito ver que esto no es temporal, que no es solo un esfuerzo pasajero. Tómate todo el tiempo que necesites», respondió él sin dudar. «No estoy aquí para presionarte. Solo quiero que sepas que no voy a rendirme». Sofía asintió, sintiendo que las paredes que había construido alrededor de su corazón se debilitaban un poco más. Había algo diferente en esta conversación, algo que le hacía pensar que tal vez, solo tal vez, era posible reconstruir algo con Tiago. Cuando Tiago se despidió esa noche, Sofía se quedó en la puerta, observándolo mientras se alejaba. Había una chispa de esperanza en su interior, pero también una cautela que no podía ignorar. Sabía que el camino por delante sería complicado, lleno de desafíos y decisiones difíciles, pero mientras miraba las flores en el vaso sobre la mesa, se permitió un pequeño pensamiento de optimismo. Tal vez después de todo, las segundas oportunidades sí eran posibles. El amanecer trajo consigo un aire de tranquilidad al pequeño apartamento de Sofía. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas, iluminando el rostro dormido de Miguel, que abrazaba a su hermano Enrique en su cama compartida. Sofía, en la cocina, preparaba el desayuno mientras reflexionaba sobre los últimos meses. Las visitas de Tiago se habían convertido en parte de su rutina y aunque al principio se sintió incómoda, ahora veía los beneficios que traían a sus hijos. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Cuando abrió la puerta encontró a Tiago con una caja de pan fresco y una expresión cálida. «Pensé en traer algo para el desayuno», dijo levantando la caja. Sofía lo dejó pasar y pronto los cuatro estaban sentados en la mesa compartiendo una comida sencilla pero llena de risas y conversaciones. Tiago hablaba con los niños sobre una visita planeada al zoológico
y Sofía, aunque reservada, no pudo evitar sentirse agradecida por la armonía del momento. Esa tarde, después de dejar a los niños con una niñera para que pudieran jugar en el parque, Tiago y Sofía se quedaron en el apartamento. Era raro que tuvieran tiempo a solas, pero Sofía sabía que esta era una oportunidad para hablar de lo que ambos habían estado evitando. «Tiago, quiero que hablemos», comenzó con la mirada fija en él. Él asintió, colocándose frente a ella en el sofá, preparado para cualquier cosa. «Estos meses han sido diferentes. Has demostrado que realmente estás comprometido con los niños, y eso significa mucho para mí. Pero todavía me pregunto, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que realmente quieres?» Tiago tomó aire profundamente antes de responder. «Quiero ser el padre que mis hijos merecen. Quiero demostrarte que puedo ser un hombre mejor, no solo por ellos, sino también por ti. Cometí errores terribles, Sofía, y he pasado años arrepintiéndome de ellos, pero ahora quiero hacer las cosas bien». Sofía lo observó en silencio, tratando de leer la sinceridad en sus ojos. «Tiago, esto no es solo sobre los niños o sobre mí, también se trata de ti. Si estás aquí porque crees que es lo correcto, eso no será suficiente. Necesito saber que este cambio es genuino, que es algo que harías incluso si yo no estuviera en la ecuación». «Lo es, Sofía», respondió con un tono firme pero calmado. «Durante años me enfoqué en construir una vida que creía que era lo que necesitaba, pero estaba equivocado. Lo que realmente importa son ustedes, y no voy a perder eso de nuevo». Sofía asintió lentamente. Sabía que las palabras no bastaban, pero algo en la forma en que Tiago hablaba le hacía creer que esta vez era diferente. Esa noche, después de que Tiago se fuera, Sofía se quedó sola con sus pensamientos. Miró alrededor del apartamento, viendo los pequeños indicios de la vida que había construido. Miguel y Enrique dormían profundamente en su habitación, y el silencio de la casa le dio el espacio necesario para tomar una decisión. Al día siguiente, llamó a Tiago y le pidió que la encontrara en el parque, en el mismo lugar donde se habían visto por primera vez después de tantos años. Él llegó puntual, nervioso, pero esperanzado. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó con el corazón latiendo con fuerza. Ella lo miró con seriedad, pero también con una leve sonrisa. «Tiago, he decidido darte una oportunidad, no solo como padre, sino como alguien que tal vez pueda ser parte de nuestras vidas de una manera más significativa. Pero esto viene con condiciones. Quiero que sigamos construyendo lentamente, sin apresurarnos, y quiero que siempre pongas a los niños en primer lugar». Tiago sintió cómo el alivio y la emoción lo invadían. Asintió rápidamente, sin dudar. «Prometo que haré todo lo que me pidas. No voy a defraudarte, Sofía». Ella lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. «Esto no será fácil, Tiago, pero si realmente estás comprometido, tal vez podamos encontrar una manera de que esto funcione». En los meses siguientes, Tiago demostró con acciones lo que antes había intentado expresar con palabras. Estaba presente en cada evento importante de los niños, desde las reuniones escolares hasta sus pequeñas victorias diarias. Sofía, aunque aún reservada, comenzó a permitir que Tiago se integrara más en su vida. No todo fue perfecto, y ambos enfrentaron momentos de dudas y tensiones, pero lo que los mantuvo unidos fue su compromiso con sus hijos y su deseo de construir algo mejor. Una tarde, mientras los cuatro caminaban juntos por el parque, Miguel tomó la mano de Sofía y Enrique la de Tiago. Sin decir nada, el gesto de los niños simbolizó lo que ambos adultos estaban tratando de lograr. Una familia, no perfecta, pero unida. Sofía miró a Tiago y por primera vez sintió que podía creer en el futuro que estaban construyendo. No sabía qué les deparaba el destino, pero estaba dispuesta a intentarlo, y en ese momento, eso era suficiente. Los meses se convirtieron en un año, y la relación entre Sofía y Tiago continuó evolucionando. Aunque no todo era perfecto, ambos habían encontrado una manera de coexistir en un espacio compartido por los niños, el respeto mutuo y un esfuerzo constante por sanar las heridas del pasado. Tiago había aprendido a dejar atrás su obsesión por el trabajo, equilibrando sus responsabilidades profesionales con su papel de padre. Las visitas al parque, las cenas en familia y las noches leyendo cuentos antes de dormir se habían convertido en una rutina que lo llenaba de un sentido de propósito que nunca había experimentado. Por su parte, Sofía, aunque todavía cautelosa, comenzó a abrirse más, permitiendo que Tiago se acercara no solo a los niños, sino también a ella.
Una noche, mientras los niños dormían, Tiago se quedó en el apartamento para ayudar a Sofía a preparar un proyecto escolar de Miguel. Ambos estaban sentados en la mesa del comedor, rodeados de materiales de manualidades y risas ocasionales cuando algo no salía como esperaban. «Nunca fui bueno con estas cosas», admitió Tiago mirando un recorte de cartulina que había arruinado por tercera vez. «Bueno, tienes tiempo para practicar», respondió Sofía con una sonrisa ligera. «Los niños siempre encuentran formas de mantenernos ocupados». La conversación fluyó con naturalidad, como si el tiempo y las tensiones del pasado no existieran. Por primera vez en años, Sofía sintió que podía relajarse en su compañía. Cuando terminaron, se sentaron en el sofá con tazas de té, disfrutando del raro silencio de la noche. «Sofía», comenzó Tiago rompiendo el silencio, «he estado pensando mucho en lo lejos que hemos llegado. No quiero apresurar nada, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a seguir construyendo esto contigo, a tu ritmo». Ella lo miró, sorprendida por su tono suave y su paciencia. Había esperado que Tiago intentara acelerar las cosas, pero su disposición a esperar y respetar sus límites la conmovió. «Gracias, Tiago. Eso significa mucho para mí, pero aún hay días en los que me pregunto si estoy haciendo lo correcto, si estoy protegiendo a los niños lo suficiente». «Estás haciendo lo mejor que puedes, Sofía, y créeme, ellos lo saben. Lo único que quiero es ser parte de esa protección, de esa estabilidad que has creado para ellos». Sofía asintió, sintiendo que sus palabras eran sinceras. Aunque todavía había incertidumbre, también había algo que no podía negar. El Tiago que tenía frente a ella era diferente al hombre que había conocido años atrás. Una mañana, Miguel y Enrique despertaron temprano, corriendo hacia el cuarto de su madre, con una emoción que era imposible de ignorar. «Mamá, hoy es el día del picnic», gritó Miguel mientras Enrique saltaba en la cama. Sofía rió, levantándose para preparar todo. Era un día especial, el primer picnic en familia que habían planeado desde que Tiago comenzó a formar parte de sus vidas. Mientras cargaban la canasta con comida, mantas y juguetes, Sofía sintió una calidez en su pecho. No era la perfección, pero era su familia y eso era suficiente. En el parque, los cuatro pasaron el día jugando, riendo y compartiendo momentos simples pero llenos de significado. Tiago, en un momento de descanso, se sentó en la manta, mirando a Sofía mientras jugaba con los niños. Había algo en esa escena que lo llenaba de paz, un sentimiento que nunca había encontrado en los años que pasó persiguiendo metas vacías. «Tiago, ven a jugar», lo llamó Miguel sosteniendo una pelota. Tiago se levantó con una sonrisa, uniéndose a ellos. Mientras corría detrás de los niños, Sofía lo observaba con una mezcla de gratitud y esperanza. Había sido un camino largo y lleno de obstáculos, pero en ese momento sintió que estaban exactamente donde debían estar. Esa noche, después de acostar a los niños, Tiago y Sofía se sentaron en el balcón del apartamento, disfrutando de la brisa fresca y el silencio de la ciudad. «Hoy fue un buen día», dijo Sofía mirando las luces de la calle. «Sí, lo fue», respondió Tiago mirándola a ella en lugar del paisaje. «Gracias por darme esta oportunidad, Sofía. No puedo prometer que siempre seré perfecto, pero puedo prometer que siempre lo intentaré». Sofía lo miró, sintiendo una paz que no había sentido en años. «Eso es todo lo que necesito, Tiago, que lo intentes». Por primera vez, Sofía permitió que su guardia bajara por completo. Tomó la mano de Tiago, un gesto pequeño pero cargado de significado. En ese momento, ambos entendieron que, aunque el pasado nunca desaparecería, el futuro era algo que podían construir juntos. El apartamento estaba lleno de risas. Miguel y Enrique corrían alrededor del salón, jugando con los globos que Tiago había traído esa mañana. Era un día especial, el cuarto cumpleaños de los gemelos. Aunque la celebración era modesta, para Sofía y Tiago era mucho más que eso. Representaba todo lo que habían logrado juntos en el último año. Sofía, desde la cocina, decoraba un pastel casero mientras observaba a sus hijos con una sonrisa. Tiago, que se había convertido en un experto en seguirles el ritmo, intentaba mantener el caos bajo control. Por momentos, sus ojos se encontraban y una conexión silenciosa pasaba entre ellos. Aunque las palabras eran pocas, ambos sabían cuánto significaba este día. La pequeña reunión comenzó al mediodía. Algunos amigos cercanos de Sofía y compañeros de escuela de los niños llegaron al apartamento con regalos y risas.
Tiago, siempre atento, se encargó de organizar juegos y actividades para mantener a los pequeños entretenidos. Miguel y Enrique estaban encantados, no solo por la fiesta, sino porque por primera vez sentían que su familia estaba completa. «Gracias por hacer esto posible», le dijo Sofía a Tiago, mientras ambos observaban la escena desde la cocina. «No tienes que agradecerme nada. Esto es para ellos y también para nosotros», respondió él con una sonrisa cálida. Sofía asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Había sido un camino largo y lleno de dudas, pero en ese momento supo que estaba en el lugar correcto. Cuando la fiesta terminó y los invitados se fueron, el apartamento quedó en silencio. Miguel y Enrique, agotados por el día lleno de actividades, dormían profundamente en su habitación. Sofía y Tiago se quedaron en el salón recogiendo los restos de la celebración. «Hoy fue perfecto», dijo Sofía colocando los platos en el fregadero. «Fue más de lo que imaginé», respondió Tiago acercándose para ayudarla. Por un momento trabajaron en silencio, cómodos en la compañía del otro. Cuando terminaron, Sofía se sentó en el sofá y Tiago la acompañó, colocándose a su lado. Había algo en el aire, una sensación de cierre, pero también de nuevos comienzos. «Tiago», comenzó Sofía mirándolo directamente a los ojos, «quiero que sepas que estoy orgullosa de lo que has hecho por los niños y por nosotros. No ha sido fácil para ninguno de los dos, pero siento que estamos encontrando nuestro camino». Tiago tomó su mano con cuidado, como si temiera romper el momento. «Todo lo que he hecho ha sido porque ustedes son lo más importante para mí, Sofía. No quiero que haya dudas sobre eso. Lo que tenemos ahora, esta familia, es lo que siempre quise, aunque no lo supiera en su momento». Sofía sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «También quiero que sepas que estoy lista para dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. Quizás no sea fácil, pero quiero intentarlo, Tiago, contigo». Las palabras de Sofía lo dejaron sin aliento. Había esperado este momento, pero escucharlas en voz alta hacía que todo valiera la pena. «Gracias, Sofía. Prometo que nunca te defraudaré», dijo con la voz cargada de emoción. Tiago la abrazó suavemente, y por primera vez, Sofía se permitió dejar caer las barreras que había construido durante años. En ese abrazo encontró algo que creía perdido: esperanza. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeños pasos hacia un futuro compartido. Aunque Sofía y Tiago decidieron mantener sus vidas separadas por ahora, el tiempo que pasaban juntos se volvió más significativo. Cada salida al parque, cada cena en familia, cada momento con los niños era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Miguel tomó la mano de Sofía y Enrique hizo lo mismo con Tiago. «¿Por qué no vivimos todos juntos?», preguntó Miguel con su inocencia característica. Sofía y Tiago intercambiaron una mirada cargada de significado. Aunque la respuesta no era sencilla, ambos sabían que, con el tiempo, ese futuro podría ser posible. «Quizás algún día, cariño», respondió Sofía con una sonrisa. Miguel asintió, satisfecho, y siguió corriendo con Enrique por el césped. Tiago miró a Sofía, y en sus ojos había gratitud y determinación. Sabía que el camino aún sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo, paso a paso, porque finalmente entendía que el verdadero legado no era el dinero ni el poder, sino el amor y la familia. Y con esa certeza, comenzaron juntos un nuevo capítulo.